en línea para conversar con nosotros el doctor Federico Storani. Si yo digo que es un batallador de todas las historias, capaz que se enoje, pero si digo que es un militante de siempre de la Unión Cívica Radical, capaz que me lo perdone. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día. Bien, siempre perdonada. Muchas gracias. Bueno, porque en realidad queríamos acudir a vos para que nos traduzcas, cómo se llegó finalmente a un acuerdo y cómo queda a partir de ahora con la presidencia de Morales y con el reconocimiento, creo, interno de otros sectores, la Unión Cívica Radical. Bueno, sí, ha habido una fumata, esta vez el humo blanco, digamos, se pudo expresar, y eso es un acuerdo, y desde mi punto de vista es positivo. Efectivamente están integrados prácticamente todos los sectores en esta nueva conducción del radicalismo. Nosotros sabíamos que ya lo de Morales estaba resuelto en cuanto a la posibilidad de llegar a la presidencia, porque fue decisivo en su momento. Lo de Valdés vos me contaste, Exactamente. ¿no? El apoyo público que dio el gobernador de Corrientes, recientemente reelecto de manera muy contundente, con más del 70% de los votos, y eso fue muy definitorio, sobre todo porque eso derrama sobre provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, además de Corrientes, también Misiones. Por eso es que la correlación de fuerza ya estaba dada. Pero tal vez lo más importante, que no ha sido explícito, pero sí que se las puedo contar a ustedes casi como un planteo de primicia, digamos, ¿sí? Es que integra el acuerdo la posibilidad de la reunificación del bloque a partir de marzo propio. Ah, mira, porque leí un comentario, un tal vez. Vos decís que sería una concreción. Sí, por supuesto que habrá que ver el principio de ejecución de cómo se van dando en estos meses. La fecha que se buscó es el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. Ahora, ahí te detengo por información, para requerirte información. ¿Esto tiene que ver con que tal vez también se han puesto de acuerdo en quién presida el hasta hoy interbloque, que eso sí va a seguir funcionando? Eso es más complejo saberlo porque también corresponde a otras fuerzas políticas, como el caso del PRO, la coalición cívica, etcétera. Pero sí que el acuerdo de reintegración al bloque de los legisladores que se habían ido es un poco barajar y dar de nuevo en la distribución de los espacios de poder, al menos para dentro del bloque del radicalismo. Eso es muy importante. Va a seguir la figura de Negri como presidente, que ya está, y eso no se va a modificar, pero seguramente la adjudicación de comisiones importantes para tener protagonismo en el Congreso se va a dar de otra manera, y eso es el proceso de integración. Y se busca una fecha como es el inicio de sesiones ordinarias, que es justamente a partir de marzo, después que el presidente haga uso de la palabra ante la Asamblea. El presidente hoy de la UCR dijo que va a ser candidato a presidente. También dijo habrá otros, ¿no? Y habrá paso para esa elección. ¿Esto lo crees razonable? Sí, eso es una realidad. En alguna oportunidad hemos hablado también contigo que desde mi punto de vista es altamente probable que haya fórmulas combinadas. Cuando digo fórmulas combinadas, integradas por radicales y PRO esencialmente, o PRO y radicales. Y que además, en buena medida, esta disputa que se había dado tan aguda, la crítica que yo hacía era que era prematura, desproporcionada, porque en realidad preanunciaba ciertos alineamientos acerca de las preferencias con respecto a esas fórmulas cruzadas del año 2023, y que no había una cuestión sustancial o de fondo que estuviera en cuestión. Esto no hace más que corroborarlo. Efectivamente, a través del mecanismo de las primarias abiertas va a poder administrarse, digamos, las legítimas aspiraciones que todo el mundo pueda tener.
hay un tema que a mí me preocupa y creo que a vos también, porque todo esto es, cosa que la política tiene y está muy bien, cotejar o discutir espacios de poder. Ahora, el radicalismo con el PRO con el radicalismo solos, acompañados, fueron gobierno. Lo que yo no advierto en esas ganas de llegar lo mejor posicionado posible al 2023 es el proyecto real para una Argentina real. Eso es muy cierto, y eso es en lo que algunos de nosotros más énfasis poníamos, porque efectivamente hay una recuperación del radicalismo. El radicalismo se ha hecho mucho más competitivo y en el marco de la alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, sin duda que es una alternativa real de poder. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? Teniendo en cuenta que el último gobierno encabezado por Mauricio Macri fue una frustración en muchísimos aspectos. En algunos aspectos ahora todo bien, pero en otros fue una frustración. Y el primer reclamo que se hace, creo que se ha tomado nota en el nuevo Comité Nacional, por lo menos de este punto, es que se aspira a constituir un gobierno de coalición y para nada solamente una coalición electoral, que es una de las prédicas que al menos personalmente venía haciendo desde hace muchísimo tiempo. No es un juego de palabras. Yo creo que se dotó de un magnífico instrumento en Gualeguaychú para el pueblo argentino a los efectos de garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, pero no hubo un verdadero gobierno de coalición. Hubo muchos argumentos y excusas desde mi punto de vista totalmente falsos y secundarios, como que en un sistema presidencialista no era posible conformar un gobierno de coalición, cuando uno mira el ejemplo de Uruguay de que eso es falso, y cuando mira el ejemplo de Chile de que también eso es falso, para no ir a ejemplos tan importantes como el de Alemania, que obviamente demuestra exactamente lo contrario de lo que algunos afirmaban. Yo creo entonces que tiene que trabajarse en un gobierno de coalición y sobre todo en un programa de gobierno. Hay tiempo suficiente y un poco el compromiso que se ha asumido es fundamentalmente ese. Ahora, la coalición de los unos y de los otros, o digamos, el sistema de coaliciones en general, merece, me parece, reglas claras. Yo no sé, reglas de convivencia, porque lo que uno advierte es que ahí hay un serio problema. Totalmente. Y algunos de los temas en los cuales más énfasis he puesto cuando hemos hablado contigo y en varias oportunidades es que yo siempre he hablado de una mesa institucionalizada para discutir las políticas públicas esenciales, para debatir las políticas públicas esenciales. Porque hasta acá aparecía de manera esporádica. Durante el gobierno de Macri era cuando las papas quemaban que llamaban para sacar una foto, pero luego todos recordamos que cuando hubo momentos de alguna crítica del radicalismo hablaban de fuego amigo, de desestabilización y de muchas otras cosas. Entonces, bueno, eso tiene que corregirse. La única forma de corregirlo es, como vos decís, con reglas de juego, con una clara institucionalización que permita el funcionamiento de la mesa de Juntos por el Cambio y fundamentalmente apoyado en una propuesta, en un programa que tendrá matices, pero que tiene que tener un rumbo muy claro. ¿Dónde te encontró el 2001? Estamos cerquita al 20 de diciembre. No recuerdo qué estabas haciendo en aquella época. Bueno, obviamente prendido a toda información, porque lo viví con muchísima preocupación y zozobra. Yo me había ido varios meses antes del gobierno por diferencias ya insalvables con el gobierno, pero en esos últimos días en que el gobierno estaba tan mal volvieron a consultarme e incluso hasta nuevamente me convocaron. Yo dije que ya era absolutamente imposible porque existía una incompatibilidad, sobre todo con el proyecto que expresaba Domingo Cavallo, que se había constituido una especie de presidente de facto. Pero igual intenté ayudar aconsejando de alguna manera para que no se produjera lo que aparecía como inevitable y que finalmente ocurrió, es decir, un cambio institucional, pero también colaboré con la posibilidad de generar
una malla de contención que no significara un salto al vacío. Recordá que el gobierno que posteriormente se estabilizó tuvo miembros del radicalismo presentes en su gabinete, entre ellos Horacio Jamolarena en Defensa, Jorge Reinaldo Banossi en Justicia, y ahí trabajamos arduamente con Alfonsín, a diferencia de lo que muchos comentan. Alfonsín lo que trató en acuerdo con Duhalde fue de encontrar una malla de contención institucional para que todo no se desbordara y cayera al abismo. Para nada jugó un papel de desestabilización como algunos le adjudican. Bueno, esto no hace mucho también lo dijo, leí por ahí en un quien fue brevemente presidente, el misionero Puerta, que contó eso, ¿no? Que contó que no, viste que hubo todo un parecer como que había sido profeso, provocado, y él contó que bueno, que inclusive de la Rúa y Duhalde se juntaron en algún momento, tiempo después. Bueno, no sé, yo no viví la historia desde adentro, ¿no? Pero lo que sí uno advierte es que después de esos hechos trágicos, digamos, no se llevó puesta como había sido en otras oportunidades en el siglo anterior la institucionalidad que es la democracia, ¿no? Sí, incluso hace pocos días se difundió un documental donde hay algunas apariciones testimoniales mías, donde yo cuento que algunos intendentes peronistas de Gran Buenos Aires obviamente fomentaron los saqueos, y di nombre, apellidos y precisiones. Porque yo tenía alguna información de nuestra propia militancia, por ejemplo, el barrio Libertad de Merlo, que está muy cercano a Moreno. El intendente de Moreno fue uno de los promotores de los saqueos. Se liberaron a presos de las cárceles para que produjeran estos saqueos con la consigna de hacer saqueos y produjeran también un clima, que fueran creando un clima de caos y desestabilización. Esto lo reconocieron algunos de los peronistas, el propio Duhalde, que estuvo también convocado a ese documental. Que no lo alentó él, pero que sí hubo algunos intendentes, entre ellos Mariano West de Moreno, que jugó ese papel de desestabilización. Ahora, siendo más preciso, en donde vos estuviste cercano, que es al doctor Alfonsín y por ende al doctor Duhalde, allí eso no sucedió. En absoluto, en absoluto. La preocupación era cómo había cuenta de que ya era inevitable, porque no había condiciones para un acuerdo político como reclamaba de la Rúa, que lo convocó, recordemos, en esos últimos días de manera ya muy tardía y extremadamente débil, generar que hubiera una figura lo suficientemente fuerte y con cierto consenso a los efectos de poder dar continuidad institucional por los mecanismos institucionales. Eso fue lo que se trabajó cuando ya se había producido la renuncia del propio de la Rúa. Claro. Ahora te traigo rápidamente a este presente. Estamos conversando con el doctor Federico Storani. Vos que tantos años estuviste no solo en responsabilidades ejecutivas, sino también legislativas, ¿qué estás viendo de este momento y de lo que ocurrió con el presupuesto? Mira, ahí tengo alguna sensación contradictoria. Estoy más cerca de la posición que ha expresado justamente Gerardo Morales, que ha dicho, entre otras cosas, que hay que tener mucho cuidado con no votar, por lo menos en general, un presupuesto, porque el remedio puede ser peor que la enfermedad, y el remedio en este caso es la prórroga del presupuesto anterior. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Genera muchísima más discrecionalidad y arbitrariedad, porque permite que el gobierno se maneje por decreto. Por lo tanto, yo creo que pudo haberse votado en general y hacer todos los cuestionamientos de manera muy dura y expresa, de manera particular, poniendo blanco sobre negro que había muchos, para decirlo vulgarmente, dibujos, cuestiones irrealizables, etcétera, y hacer las críticas con toda dureza. Pero ahora tenemos una situación
de prórroga, porque la ley así lo marca, y eso le permite una mayor discrecionalidad, una mayor arbitrariedad justamente al Poder Ejecutivo. No creo que eso sea una situación mejor. Y con respecto al Fondo Monetario, ¿qué querés? ¿Es inevitable que se acuerde? Digo inevitable porque hace rato que el gobierno hubiese podido acordar, ¿no? Es absolutamente inevitable. Saquemos ya el tema de cierta irresponsabilidad en haber tomado un crédito de semejante volumen, que sobre todo lo más cuestionable es haberlo afectado, como a confesión relevo de prueba. El propio Macri dijo que se utilizó en su mayor proporción al auxilio del sector financiero, no afectó al auxilio del sector productivo. Eso fue así, al auxilio de los bancos, para decirlo claramente. Y que además es un crédito que lo vendían como un crédito extraordinariamente bueno para la Argentina, y en realidad sus condiciones, cuando las miras, es un crédito común stand-by, por ejemplo, muy parecido al que le dieron a Serbia, con la diferencia de que el monto era mucho mayor. El monto sí fue un crédito prácticamente récord del Fondo Monetario. Eso nos genera condicionamientos muy importantes que solamente pueden ser enfrentados de manera conjunta. Yo creo que el mejor camino, en este caso hablo para la Argentina, es llegar a algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tratar de, a partir de ahí, de despejar el camino a cierta reactivación económica que se está observando en metalmecánica, en construcción. Ahora va a haber un boom del turismo muy, pero muy importante también, que va a volcar sobre la gastronomía, sobre la hotelería, va a crear bastante puestos de trabajo. El precio de los commodities está más o menos razonable también. Por lo tanto, yo creo que lo peor que tiene el actual gobierno, que es mucho, es su muy mala gestión política. Federico, como siempre, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a disposición para otro momento. Gracias. El doctor Federico Storani, a propósito de, un hombre que fue ministro del Interior, diputado nacional, entre tantas otras temas actividades políticas que ha desarrollado, pero a propósito de lo que fue finalmente, como dijo él, una fumata de paz entre el sector de Gerardo Morales y el sector de Marc Lustó. Tenemos que